Agradecemos a Roberto el trabajo y en base al informe, como mencionaba, que se ha realizado desde la Universidad Católica, y también mencionaba, y ya recibimos al director del Instituto de Relaciones Laborales de la UCUDAL, al economista Juan Manuel Rodríguez. Bienvenido, muchas gracias por estar en los estudios de BTV Noticias. ¿Qué tal? Encantado. Y en base a este escenario que planteaba Roberto y también al informe que han realizado, un primer semestre en que la conflictividad se genera tal vez un poco más en profundidad, sin tanto convenio firmado, en un segundo semestre que sí se llegan a consensos. ¿Usted considera que esto último se puede generar en base a la flexibilidad que tuvo el gobierno respecto a pautas salariales y atendiendo reclamos que realizó en su momento el PIT-CNT? Bueno, sí, si uno lo mira cronológicamente, digamos, hasta el 11 de noviembre habían firmado, si no me equivoco, 11 o 12 convenios. Hoy hay 43, no sé si después del 15 se inscribió alguno más, porque nuestra fuente de información es la página web del Ministerio de Trabajo, dado que los convenios tienen que ser inscriptos y tienen que dársele la publicidad. Con lo cual, entre 11 o 12 y 43, el cambio fue la última flexibilidad que hubo, que es la posibilidad, de acuerdo a lo que planteaba el PIT-CNT, de incluir un convenio, un correctivo a los 12 meses. Esta inclusión está condicionada a que dentro de un año, o sea, transcurrido los 12 meses, se convoque un Consejo de Salarios específicamente a los efectos de analizar el correctivo. Y tendría que mirar dos temas. Primero, que la inflación haya superado el aumento de salarios, y en segundo lugar, que las partes estén de acuerdo en que el sector permite que exista este correctivo. Hecho esto, y si las dos partes están de acuerdo, el Poder Ejecutivo acompaña el correctivo en ese momento. Rodríguez, ¿usted considera que se da un cambio en el relacionamiento con el gobierno? Me refiero a que la mayoría de los convenios de repente se han concretado entre empresarios y trabajadores sin la participación del Poder Ejecutivo. Claro, esta ronda, que tiene 3 etapas, la primera es el segundo semestre del año pasado y las dos siguientes son el primero y segundo semestre de este año, tiene una característica con lo que ha sido la negociación en Uruguay desde que se volvieron a convocar los consejos de salario en el año 2005. Usted mencionaba una dinámica distinta. La cantidad de consensos cayó sustancialmente. Normalmente estaba entre 85 y 90%, la anterior justamente fue 91%, en este caso los consensos son menos. En las 3 etapas de esta ronda fueron menos. Como no hay consensos o hay menos consensos, se decide por votación. Y la votación muestra también un hecho curioso, porque las votaciones cuando existieron antes, en general el Poder Ejecutivo votaba tantas veces con los trabajadores como con los empresarios. En cambio, en este caso, en la primera etapa hubo votaciones del Poder Ejecutivo con los empresarios y el voto negativo de los trabajadores. Y en las dos últimas hubo el voto positivo de trabajadores y empresarios con el voto negativo del Poder Ejecutivo, lo cual, en todos los casos, trabajadores y el Poder Ejecutivo no estuvieron en la misma posición. Este es un hecho claramente novedoso en la negociación colectiva nuestra. Sin duda. ¿Qué visión tiene usted respecto a los resultados de las políticas salariales que aplica el gobierno? Bueno, partamos de que los salarios es parte del funcionamiento de la economía, en distintos sentidos. Por un lado influye en el mercado interno, por otro lado está cuestiones sociales como el nivel de vida. Lo que está claro es que en un contexto de dinamismo es distinto a un contexto de muy bajo crecimiento, que sin duda va a ocurrir este año, pero la estimación es que también va a ocurrir el año siguiente, que es cuando tienen vigencia estos convenios. Con lo cual el Poder Ejecutivo modificó la postura que había tenido anteriormente en los dos gobiernos del Frente Amplio. Y estas pautas tienen instrumentos que son distintos, pero tienen sobre todo objetivos que son distintos. Claro. Y el objetivo claramente es que no haya un gran crecimiento de los salarios y que además los aumentos no estén condicionados o determinados por
la evolución de la inflación. Esto que se llama, o se podría denominar, desindexación. Bueno, obviamente, la política salarial esta solamente se puede comprender en este contexto de estancamiento, no en una etapa anterior. Sin embargo, los hechos, más allá digamos, de las polémicas que ha traído, porque probablemente nunca haya habido una pauta salarial o una política salarial tan polémica como esta, sin embargo, trajo crecimiento del salario real, tanto en el 2005 como en el 2015 como en el 2016. Y lo curioso es que no solamente hubo crecimiento, sino que el salario va a crecer seguramente este año más que el producto. Con lo cual no solamente los trabajadores no van a perder poder adquisitivo, sino que van a subir ese poder adquisitivo más que lo que sube el Producto Global de la economía. Un resultado que durante este año fue claramente muy polemizado, ¿no? Hace instantes nada más nos hablaba Nicolás González desde la DINATRA a propósito del conflicto en los supermercados. Es uno de los grupos que no ha arreglado. ¿Cómo visualiza usted en particular esa área de productividad? Hablamos de los supermercados, que es uno de los grupos que no llega a consenso aún. Claro, ya sobre el límite. La primera cosa que uno puede ver en este conflicto es que el comercio minorista en Uruguay nunca fue un sindicato de importantes conflictos, lo cual tiene como explicación principal el hecho de que la amplia mayoría de los comercios son muy pequeños. Por otro lado, bueno, la sindicalización de empresas de pocos trabajadores es siempre más complicada que si hay concentración de trabajadores. Por eso la industria siempre tuvo más nivel de sindicalización que el comercio. En este año, ¿qué cambió? Cambió que las leyes son muy protectoras no solo del trabajador, sino del propio sindicalista. Entonces logró organizar un hecho que antes le había costado mucho a los supermercados, que son grandes concentraciones. Con lo cual dio un paso a acercarse a lo que fue tradicionalmente el sindicalismo manufacturero de la industria. Y esto lo que muestra es el fortalecimiento del movimiento sindical. Entonces, en este marco de fortalecimiento definió una plataforma con elementos que no tienen mucho que ver con las pautas, sino que es con el pedido de un monto de salario mínimo, que obviamente se escapa digamos, del conjunto. Y al mismo tiempo, bueno, tiene ciertas posturas que los sindicatos en estos casos tienen distintos tipos de acuerdos, que es el problema actual de la cláusula de paz. Normalmente los sindicatos firman una cláusula de paz sobre los temas negociados y acordados. Pero hay sindicatos que no lo hacen y bueno, pero lo que es claro es que, bueno, que esto es resultado, por un lado, de que el fortalecimiento del sindicalismo fue general, en particular en este caso también en el comercio. Esto lleva a una demanda superior a la media. Y bueno, esto a veces lleva diferencias o dificultades de lograr acuerdos. Muy bien. Economista Juan Manuel Rodríguez, agradecemos sus minutos para con BTV Noticias. Muchas gracias por estar en nuestros estudios. No, mayor gusto. Compartíamos entonces esta entrevista con el director del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica, hablando de la conflictividad laboral en nuestro país. Realizamos ahora una pausa y enseguida retornamos con más información.